Buenas noches, señoras y señores. Estamos en un programa más de Artículo 26. Hoy es domingo 5 de mayo del 2019, siendo las 20 horas y 15 minutos. Tenemos en este momento una sensación térmica de 29 grados. Unos temas antes de ir con nuestro invitado. Ciudad del Este, bueno, ha ganado el señor Miguel Prieto, concejal. La intendencia, creo que le queda poco más de un año de administración. Ojalá, digamos, sea tiempo suficiente como para revertir algunas cuestiones que sí requieren un tratamiento urgente. Evidentemente la votación no estuvo exenta de situaciones de reclamos, de votos inducidos, de reclamos en ese tipo de situaciones, digamos. Que ojalá, digamos, se aclare para bien y para bienestar de toda la ciudadanía, de saber que el voto del pueblo se respeta y se cuida. Eso es muy importante. Inclusive estaban circulando por las redes el tema de algunas fotos con relación al tema de que estoy mencionando de los votos inducidos o ya las boletas marcadas, etc. Eso es por un lado. Por otro lado, de vuelta, la actuación casi ya habitual y chaplinesca en este caso se encontraron los dos, ¿verdad? El señor Kelembú y el señor Payo. Entonces, agua de por medio, gritos, forcejeos, no sé, policía, gente que al final trata de separar para que la cosa no pase a mayores. Bueno, está bien. Por un lado, digamos, la expresión más genuina de la ciudadanía en cuanto a exponer las opiniones, los criterios y el pensamiento de la forma más genuina posible. Pero por otro lado también, bueno, es este el país que queremos, ¿verdad? O sea, estamos llegando a un nivel de intolerancia ciudadana muy grande. Y ya no es solamente ya contra los políticos, sino entre nosotros mismos. Yo creo que es un tema para autoanalizarnos un poco. Y ya es medio gastado y medio pesado ya este tema. Sobreactuado ya todo este tema de paraguayo Cubas. Y también de Kelembú, ¿verdad? Con muchas cuestiones, ¿verdad? De la fiesta, la plata que se tiraba, que atropelló el vehículo de una señora en estado etílico. O sea, es complicado, ¿verdad? O sea, es complicado. Bueno, otro tema que va a dar de hablar en los próximos días y semanas y que creo que se va a investigar con mayor profundidad, el tema este de la intención de compra de aviones de combate, que estamos hablando de una erogación de más o menos 130 millones de dólares de 6 aviones argentinos, ¿verdad? Y automáticamente ya traerá a colación, digamos que hace un par de años nomás ellos también estaban con el tema de adquisiciones de aviones de combate que lo hicieron de industrias francesas, que si bien, digamos, son usados y reacondicionados a nuevo, etcétera, estamos hablando de una diferencia demasiado grande, ¿verdad? O sea, 130 millones de dólares de inversión por 6 aviones versus 12 millones 500 mil euros de aviones franceses que adquirieron los argentinos, que son los que nos están vendiendo los aviones, es complicado. Me dicen, no, pero viene desarmado, viene desprogramado, que esto es lo otro. Estamos hablando de otra vez un gasto ahí adicional de, no sé, más o menos 5 millones de dólares. De todos modos, es abismal la diferencia entre una situación y la otra. Y resulta que el país que nos está vendiendo se está nutriendo de tecnología francesa y nosotros nos estamos nutriendo de tecnología argentina. O sea, y los valores nomás son cosas que llaman la atención, sobre todo cuando hablamos de estos ceros. El otro tema es el famoso caso de la niñera de oro, el tema de Víctor Bogado, 1 año de condena en suspensión, o sea, técnicamente no va a pasar, no va a pisar la cárcel.
también la ciudadanía está bastante rabiosa y molesta, digamos, porque, no sé, hay un dejo de amargura en todo esto, hay un dejo de cocinada a nivel judicial, a nivel político, digamos, y puede ser un botón de muestra de los siguientes casos que podrían estar viniendo. Entonces, eso es lo que le genera algún tipo de urticaria a la ciudadanía, y creo que ya están planificadas manifestaciones que se van a ir haciendo en ese mismo tenor, digamos. Por otro lado, digamos, un último punto, antes de ir con nuestro invitado, y una reflexión más que nada. El famoso tema de los periodistas corruptos, mercenarios, coimeros, etcétera, ¿verdad? Y el famoso tema de la presunción de la inocencia. Yo creo que, y ya lo mencioné varias veces, y critiqué varias veces la labor de la mayoría de los periodistas. En la labor cotidiana de la mayoría de los periodistas no existe el concepto de presunción de inocencia. Y simplemente falta prender la radio, escuchar la televisión, ver por internet, ver alguna entrevista y nos damos cuenta de eso. Pero resulta que ahora, cuando aparecen nombres en libretas de personas involucradas en operaciones bastante complicadas, delictualmente hablando, resulta que no, ¿dónde está mi presunción de inocencia? ¿Dónde está mi garantía constitucional? O sea, señores periodistas, o sea, somos muy buenos para dar, pero somos demasiado pererí para recibir, ¿o cuál es la situación? Y lo llamativo es el mutis que hasta ahora se dio tanto del Sindicato de Periodistas del Paraguay como del FOPEP, dando un mal gusto y un mal sabor, casi de complicidad silenciosa ante un hecho demasiado evidente. Porque el tema de los periodistas coimeros, el tema de los periodistas corruptos y el tema de los periodistas mercenarios no es un tema nuevo. Siempre se habla, siempre se menciona, siempre queda en evidencia, siempre llama la atención, tiene 4 patas, cola y dice guau guau. Es demasiado evidente lo que está detrás. Y en este caso con bastante certeza de hecho, al encontrar el nombre de ciertos periodistas en una agenda dentro de un procedimiento que tiene que ver con un delito penal bastante grave. Y bueno, y el famoso tema que la mayoría, por supuesto, va a tratar de zafar con la famosa argucia de la asesoría comunicacional. Que sería bueno saber qué es lo que es la asesoría comunicacional, que tiene que ver justamente con las personas, con las instituciones con las cuales los periodistas tienen que dar una cobertura imparcial y objetiva. O sea, me parece que hay bastante conflictos de intereses en esa materia. Bueno, vamos con nuestro invitado hoy. Estamos con el economista Amílcar Ferreira. Buenas noches, Hugo. Un gusto compartir contigo. Un cordial saludo también a la teleaudiencia. Amílcar, tenemos muchos temas para tocar y el programa no nos va a alcanzar, pero vamos a tratar de ir tocando los puntos más relevantes. El primer tema que a todos nos preocupa y que ya se volvió casi un punto de discusión, porque existe o no existe, hay, no hay, es, no es, el tema de la desaceleración. Uno te dice, no, son exagerados, no es así, no hay. O sea, no estamos yendo literalmente a un default. O sea, ¿cuál es la verdad que hay detrás de esto? Sí, hay una desaceleración, estamos en este momento en ese proceso. Esto significa que el nivel de crecimiento de la economía este año va a ser menor. De hecho, ya la semana pasada el Banco Central anunció un recorte de su previsión de crecimiento de un 4% inicial a un 3,2. Esa es la proyección en este momento. Yo me acuerdo que ya habían, el famoso era 4,4, ¿verdad? 4 sí. de crecimiento y 4 de inflación. Sí, exacto. O sea, del 4 inicial ya bajamos a 3,2. Sí. Que creo que inicialmente bajamos a 3,5 y ahora de 3,5 a 3,2. Así es, a 3,2.
Entonces, eso a su vez se puede notar en estadísticas del consumo que el Banco Central regularmente también publica. Por ejemplo, la última estadística a febrero de este año muestra una caída de ventas interanual de lo que es supermercados, alimentos principalmente, del 1,5%. En ropa, una caída del 11%. En equipamiento del hogar, todo lo que es venta de electrodomésticos, una caída del 3,1%. Venta de vehículos, que es un sector que está sufriendo bastante, una caída del 9%. Venta de combustibles, caída del 8,7%. Productos químicos farmacéuticos, todo lo que es remedios, se mantiene. Alguno dirá, bueno, estamos más enfermos. Seguimos comprando, ¿verdad? Materiales de construcción también presentan una caída de casi el 1%. Y bueno, servicio de telefonía móvil es otro sector que se mantiene, ¿verdad? Pero de los 8 sectores monitoreados, 6 de ellos tienen caída y solamente 2 son los que están con cifras negativas, positivas, interanuales en lo que va del año. O sea que claramente estamos en un proceso de desaceleración que responde, ¿verdad?, a algunas situaciones globales por un lado, porque el mundo también en cierta manera se está desacelerando. La tasa de crecimiento prevista para este año de 3,3% para la economía global es más baja que la del año pasado, que fue de 3,6%. Y regionalmente también vemos un impacto, ¿no?, una desaceleración. Casi todos los países de Sudamérica están con previsiones de crecimiento más bajas para este año. En el caso particular de Paraguay, creo que hay 3 aspectos que han afectado este año a la economía. Ya desde el año pasado, creo que una vez más se confirma que los años electorales le pasan factura a la economía. Esto lo habíamos visto ya, este fenómeno, al inicio también de la administración Cartes. Ocurre que en Paraguay las elecciones son en abril, pero el gobierno que resulta electo asume recién en agosto. Entonces se da un periodo ahí intermedio en el cual los que están de salida, en cierta manera, ya disminuyen el nivel de ejecución, especialmente en el rubro de las inversiones. Y los que van a entrar aún no están al mando. Entonces se da como una especie de vacío, ¿verdad? Y eso termina trasladándose a la economía. Vos recordarás al inicio de la administración Cartes que todo el mundo se quejaba, ¿no?, de que la economía estaba parada, de que vino el gobierno y paró todas las obras públicas, etc. Y bueno, este es el mismo fenómeno en menor medida, pero al fin es el mismo fenómeno que vemos ahora. El año electoral, como te decía, le pasa factura a la economía. Por otro lado, la devaluación tan grande que tuvo Argentina, acá tengo algunos números que quiero mencionar. En enero de 2018 el peso estaba en 19 pesos por dólar. Enero de 2018. Cierra el 2018 con un tipo de cambio de 38 pesos por dólar. O sea, una devaluación del 100%, más del 100% incluso. Y esa devaluación tan importante que se dio en Argentina, especialmente en el segundo semestre, que fue más fuerte, hizo que mucho de lo que era el comercio, los turistas que venían de Argentina a Paraguay, vos recordarás, hasta inclusive el segundo semestre del año pasado, nuestros centros comerciales estaban llenos de argentinos, la ciudad de Encarnación estaba llena de turistas, recuerdo que había hasta problemas para cruzar el puente, ¿verdad? Bueno, todo ese flujo de compradores que venían al país, bueno, prácticamente hoy ha desaparecido, ¿verdad? La devaluación tan grande de Argentina, para ponerlo nomás en contexto, una devaluación del 125% fue la devaluación total. Implicaría como que el tipo de cambio en Paraguay se vaya de 6.000 a 15.000, algo así, ¿no? Fue enorme, ¿verdad? Entonces, eso hizo que los productos importados para los argentinos se volvieran muy caros y bueno, como te decía, ese fue un segundo aspecto que afectó a la economía paraguaya, esa disminución del comercio fronterizo, especialmente proveniente de Argentina. Por otro lado, también tenemos una relación comercial con Argentina. Es un país al cual también exportamos en algunos rubros, especialmente el rubro textil. Acá en la Gran Asunción, alrededor de Asunción, hay una serie de fábricas que hacen textiles y que exportan, trabajan para el mercado argentino. Por ejemplo, fábricas de jeans, de vaqueros, ¿no? Industrias como la manufactura de Pilar, que también exportan a ese mercado. Y debido a esa devaluación, bueno, esas exportaciones prácticamente se han cancelado, dejamos de ser competitivos, ¿verdad? Y el golpe fue importante. Y como tercer factor, te agregaría el efecto climático el año pasado sobre la actual zafra de soja,
que hizo que la producción disminuyera. Este año vamos a tener una menor producción en volumen. Y bueno, los precios también están ahí inestables. En las últimas semanas hemos visto una tendencia a la baja incluso. Y esa combinación de los tres factores creo que es lo que hace que este año tengamos una desaceleración. Ahora, ¿tenés algo con relación al tema de nuestro tipo de cambio? ¿Tocaste el de Argentina? Sí, tengo acá. Este año, en lo que va del año, el año pasado estuvo más estable el guaraní, pero el año, en los últimos 12 meses, el guaraní se ha devaluado 15,7%. De mayo de 2018 a mayo de 2019 tenemos una devaluación de 15,7%. 5.467 era el tipo de cambio el 4 de mayo del 2018 y este último cierre, el 4 de mayo de 2019, 6.327. Cerró según la pizarra oficial del Banco Central. Una devaluación del 15,7%. Yo creo que el Banco Central es en mi opinión, ¿verdad?, una estrategia que está aplicando el Banco Central de dejar que el guaraní se devalúe. Probablemente la lectura que ellos están teniendo es de que hay una deflación importada. Esto significa que debido a la devaluación de las economías vecinas, principalmente Argentina, los productos que produce ese mercado y que forman parte de nuestra canasta básica de consumo, que en base a la cual se mide la inflación, están más baratos, ¿verdad? El durazno que se produce en Argentina, por poner un ejemplo, se costea en pesos, pero en dólares termina saliendo más barato. Ese producto se importa, entonces alivia, digamos, una deflación que importamos. Significa un producto que compone la canasta básica que hoy nos cuesta más barato. Y eso le da margen al Banco Central para que la moneda se devalúe, la moneda nacional se devalúe, sin que esa devaluación implique un impacto inflacionario, debido a que se compensa el aumento de los precios por la devaluación de nuestra moneda con la deflación de los productos importados que componen la canasta básica. Si vos ves la devaluación al cierre del primer trimestre, de enero-marzo del 2019, fue de apenas 0,7% contra el 1,1% que fue el año pasado en el mismo periodo, y una devaluación, como te decía, más del 5% en lo que va del año y 15,7% en los últimos 12 meses, que sin embargo no se traslada todavía, por lo menos por ahora, a inflación. El tipo de cambio que se había fijado en el presupuesto general de gasto de la Nación para el cierre del 2019, ¿cuánto era? Si mal no recuerdo, creo que era 6.350, por ahí andaba. O sea, ya no estamos quedando y ya cortos. Estamos prácticamente agotando ahora digamos, lo que sería el tipo de cambio de referencia. Estamos ya llegando a ese techo. Yo estimo que allá en este segundo semestre, dado que hemos devaluado de manera importante en este primer tramo del año, y yo interpreto también esto como un guiño al sector exportador, creo que en un año en el cual la producción en volumen va a ser menor y los precios también están ahí un poco inestables, un poco débiles, creo que una devaluación de nuestra moneda como política, digamos, el Banco Central, apunta, ¿verdad?, a ayudar a este sector, porque los dólares que reciba este sector van a poder cambiarlos por más guaraníes con una moneda devaluada, y eso a su vez le va a permitir cancelar más deudas, pagar más costos que están en moneda nacional. Creo que es una pequeña ayuda al sector exportador y probablemente también al sector financiero, ¿verdad?, que va a permitir que esos dólares más escasos se conviertan en más guaraníes. Pero a la vez también le deja menos margen para la segunda parte del año. Digamos que estimo yo ya el margen que va a tener el Banco Central para permitir devaluaciones adicionales va a ser mucho menor, debido a que esto también genera una posibilidad de presión inflacionaria. Ahora vemos que va a haber un ajuste del precio de los combustibles, la economía tendrá que absorber ese aumento del costo de los combustibles. Sabemos que hay 3 o 4 productos a los cuales la inflación paraguaya es más sensible. El primero es el combustible, en primer lugar, ¿verdad? Después está la carne. Cuando sube la carne también, que generalmente por el éxito exportador muchas veces se ha desabastecido el mercado local y eso ha generado presión inflacionaria. El tomate también es otro producto que... bueno, y esos serían los principales, ¿verdad? Entonces, pelotita roja. Exacto, sí. Entonces, la suba del combustible, digamos, combinada con una devaluación de nuestra moneda, yo creo que en este segundo semestre va a haber una mayor presión inflacionaria y bueno, veremos cómo actúa el Banco Central para administrar eso y de todas maneras lograr su meta de inflación para final de año. ¿Cuánto es la inflación de lo que va del año?
En lo que va el año está cercano al 1%. La última fue publicada en abril y está en el 1%. Que técnicamente es irreal porque está compensado con la deflación de Argentina. Y yo creo que vos decís, ¿cómo es que puede haber una devaluación del 5, más del 5%, pero eso no se traslada a inflación? Porque ocurre que cuando el tipo de cambio sube, los productos importados se vuelven más caros en guaraníes. Entonces eso, dado que parte de la canasta básica de consumo está compuesta por productos importados, debería traducirse en una inflación. Pero cuando miramos la medición de inflación oficial que publica el Banco Central, no se ve eso. No hay digamos que le está saliendo gratis al Banco Central la devaluación porque no hay un impacto inflacionario. Y yo creo que eso se da por la deflación importada, de que esos productos importados, especialmente de Argentina, más baratos, se compensan con la suba de otros productos, ¿verdad? Por la suba del tipo de cambio, y entonces terminamos en un 1% de inflación. O sea, y cuando corrija Argentina, si corrige, va a venir todo junto. No, y por eso te digo, por ahora le sale gratis, pero se va acumulando, ¿verdad? Esa devaluación, y en un momento dado ya no va a haber mucho margen, entonces tendrá que el Banco Central a ver cómo hace, ¿verdad? Para mantener la inflación este año dentro del rango meta del 4%. El tema justamente de inflación, un tema también importante, no sé si vos tenés números con relación al tema de morosidad, o sea que también es un factor relevante que tiene que ver con la cuestión de la economía. Sí, mira, hasta donde estuve mirando, el sistema financiero en general está, digamos, estable, los niveles de morosidad entre el 3 y 4%, en niveles, digamos, considerados normales, pero creo que también vos que sos también, que conoces ese sector, ¿no? Vas a saber de que esa morosidad es un poquito mentirosa porque hay lo que se llama la venta de cartera, ¿verdad? Entonces, venta de cartera, reestructuración, refinanciación. Sí, venta de cartera principalmente que permite, digamos, limpiar los balances. Me ha tocado analizar instituciones que no son del sector financiero, pero por ejemplo cajas previsionales, cajas de ahorro, mutuales, perdón, donde no hacen esa práctica la venta de cartera y donde, bueno, acumulan, digamos, la cartera morosa y la cartera inclusive en gestión judicial. Y entonces ahí los niveles de morosidad son más reales. En el caso del sistema, como te decía, por un lado están en niveles normales, pero también hay que hacer la acotación de que esos niveles, entre comillas, ¿verdad?, son con venta de cartera. O sea que cada tanto es una práctica normal del sistema que los bancos vendan la cartera, vayan limpiando esa cartera sucia, digamos, transfiriéndola a otras filiales o a otras empresas, ¿verdad? Y eso hace que, bueno, los balances siempre estén un poco mejor. Pero ¿de cuánto más o menos sería hoy una morosidad lo más cercano a la realidad? Y mirando instituciones que no hacen esa práctica, la venta de cartera, es el doble. Digamos, si fuera un 3, quizás sería un 6, ¿verdad? La real sin venta de cartera. Es una estimación así muy rápida que te hago. No, es lo que yo pude ver porque a veces, en los análisis que hice. Porque ese es también una variable muy importante que revela la situación económica del país, más o menos donde confluyen la macroeconomía y la microeconomía. Ahí es donde vos te das cuenta, che, porque es Juan Pueblo el que debe la tarjeta, el que no puede pagar su préstamo, el que está con un problema de pago de proveedores, etcétera. Entonces, ¿cómo se vislumbra ese tema? Y esa práctica que estás mencionando incluso se da más, ¿verdad? Porque sin vender directamente el tema de cartera, está el famoso tema de las convocatorias de acreedores privadas que le llaman, que simplemente llama a una reunión y dice, bueno muchachos, no puedo pagar, me dan 20 años, tantos años de gracia y 0 intereses, o si no van a tener un problema. Entonces, como vos decías, ahí es donde más o menos entra el maquillaje de las instituciones bancarias, donde supuestamente el crédito está activo, pero es irreal, porque es una cartera podrida. Y sí, yo creo que ahí, ¿verdad?, los procesos económicos son dinámicos y en ese proceso se van generando ganadores y perdedores, sectores y empresas, ¿verdad?, que resultan exitosas y otras que, bueno, cuya estrategia no tiene éxito y que eventualmente tienen que salir del mercado, ¿verdad? Tienen que ir a un proceso de convocatoria o de quiebra muchas veces. Sí, efectivamente, yo creo que eso se ha dado con fuerza en el año 2015, cuando termina
lo que denominamos el super ciclo de los agronegocios, que fue desde el 2004 hasta el 2014. En el 2015 el precio de la soja cae, ¿verdad?, de más o menos un techo de $600 a la mitad, y con eso muchos jugadores que se habían apalancado bastante quedan un poco descubiertos, y bueno, varios de ellos, el sistema ahí le da un freno al crédito. Vimos en esos años, 2015, 2016, hasta inclusive el 2017, ¿verdad?, un freno al crédito que venía creciendo a tasas altas, y un proceso de convocatorias y quiebras muy importante. De cierta manera se dio una depuración de las carteras, y ahora recién, a finales del año pasado y en este momento, vemos una recuperación del crédito, ¿verdad? Yo creo que todavía seguramente hay algunas empresas que están ahí, ¿verdad?, todavía procurando, digamos, salir adelante, pero estimo que todavía hay un resto, digamos, de empresas que van a tener que pasar por ese proceso. ¿Cuál sería tu análisis con relación al tema del combustible? Este aumento, este ajuste, ¿es correcto? ¿Se les fue la mano? ¿Se quedaron cortos? Porque casi con bombo y platillo fue una vez cuando bajaron 50 guaraníes y teníamos que hacer todo casi Vito Urra, después era 150 y de golpe ahora va a 600, o sea, hicimos el efecto rebote, ¿verdad? Sí. El tema de los combustibles nos lleva quizá a un tema un poco más amplio, del cual me quería referir ya que me das la oportunidad, que es el tema de las tarifas públicas, ¿verdad?, de las tarifas de los servicios públicos. El combustible sería un precio más en la economía sobre el cual hay un interés público, porque es un bien que es transversal a toda la economía. Hay como dos maneras de manejar esto, ¿verdad? Una es la de tratar de mantener en la economía precios reales que tengan que ver con el costo real de provisión de estos bienes y servicios. Y otra es la de, en cierta manera, ir administrando esos precios, ¿verdad? En algunos casos es para evitar que haya un impacto inflacionario, y en otros directamente para transferir un subsidio, ¿verdad?, de parte del Estado hacia ciertos sectores. En la experiencia, y especialmente en la experiencia latinoamericana, hemos visto que esa política de mantener artificialmente precios ha sido nefasta, ¿no? El caso de Argentina creo que es el caso más así importante, donde especialmente durante el gobierno kirchnerista ellos entraron en una política de subsidio masivo del precio del transporte público, del precio de la energía eléctrica, del agua, del gas. En cierta manera, exagerando un poco, podríamos decir, subsidiaban todo, ¿verdad? Eso llevó a una situación de insostenibilidad, por un lado, fiscal, ¿verdad? Ahora mismo están con un déficit fiscal del 5,5% del Producto Interno Bruto, fuera de los mercados internacionales, con un balón de oxígeno, un préstamo especial que le hizo el Fondo Monetario Internacional de más de 50.000 millones de dólares, y aún así sin digamos, poder estabilizar su economía. En el caso de Paraguay, yo te diría, mi posición sobre el tema de combustible es que deberíamos hacer lo más posible para tener un precio que sea transparente y que sea real y que refleje el precio internacional del crudo, ¿verdad? El combustible es nosotros en ese producto somos tomadores de precios, no somos productores, entonces no tenemos ninguna posibilidad de afectar, influir o manejar ese precio. Entonces creo que lo mejor que podríamos hacer es simplemente absorber el impacto, ¿verdad?, incorporarlo a la economía. Si tiene que haber un reajuste de precios como resultado de la importación de combustible más caro, pues tendrá que haberlo, ¿verdad? La economía se va a reacomodar, pero creo que nosotros de hecho ya hemos implementado esa política de subsidio en el 2005, vos recordarás, lo habíamos hecho bajo el gobierno de Nicanor. Eso generó una deuda acumulada de Petropar con el Estado venezolano, con PDVSA, ¿verdad?, en el orden de los 300 millones de dólares, y que hasta ahora no hemos pagado, estamos ahí en un conflicto con ellos, ¿verdad? En algún momento vamos a pagar. Pero creo que no es, en mi opinión, ¿verdad?, no es sana esa política de subsidiar. Yo sé que siempre genera cierta tensión, cierto debate en la sociedad, ¿verdad?, porque si se sube el combustible va a subir todo, pero hay que decir también de que es un insumo cuyo precio no controlamos. Por eso yo soy más partidario de que suba, ¿verdad?, y que cada vez que sube a nivel internacional se traslade eso a la economía local, no postergar el ajuste, porque si vos postergás un ajuste y luego se da un segundo ajuste, ya
absorber dos ajustes combinados es más difícil que hacerlo, digamos, en pequeñas dosis cada vez que ocurre. Te agrego esto finalmente, Hugo, perdón. El caso de la ANDE es también un caso, creo que sobre el punto, ¿verdad? Sí, a ver. El tema este del aumento, para entender, o sea, el tema este del aumento del combustible, ¿refleja realmente lo que fue el movimiento, el incremento internacional? Sí, o sea, sí, claro. Estaría en línea. Está en línea. Está en línea con lo que sería el movimiento. No es que más o no, fue menos. No, está en línea. No tengo el cálculo exacto, pero no creo que haya una gran diferencia, ¿verdad? Creo que está más o menos ahí alineado. En el caso del un emblema privado que anunció ya la suba, y Petropar entiendo que tiene todavía un poco de stock, entonces va a postergar un poco el momento en el cual va a ajustar sus precios, pero eventualmente tendrá que hacerlo también porque, como te digo, somos como país tomadores de precio, ¿verdad? La ANDE había postergado el ajuste de tarifa, o sea, el precio de la energía eléctrica se había mantenido en Paraguay durante 15 años seguidos. Siempre, gobierno tras gobierno, no se le permitió a la ANDE hacer un reajuste de su tarifa, del precio al cual se vende la energía eléctrica. Y eso llevó a que en el año 2017, por primera vez en muchos años, la ANDE tuviera pérdida operativa. Pérdida operativa significa cuando los ingresos ya no cubren ni siquiera los gastos operativos, ¿verdad? Porque claro, los gastos con el tiempo van subiendo, los salarios se reajustan, el costo del combustible sube, en fin, todo lo que gasta esa empresa se va reajustando, pero los ingresos no, se habían quedado en cierta manera congelados, ¿no? Eso le fue también restando capacidad de inversión a esa empresa, y por eso es que hoy, yo exagerando un poco, suelo decir, apenas sopla un viento y se va la energía eléctrica, ¿no? Esa falta de inversión. Por eso creo que es una muestra de cómo esa política un tanto populista de no permitir que los precios de la economía se reajusten, y el argumento que utilizan siempre los políticos es que no es el momento político correcto. Pero con ese argumento vamos postergando, ¿verdad?, ajustes de precios, vamos restándole capacidad de inversión a los sectores afectados, y a la larga, en el largo plazo, eso es más perjudicial que beneficioso para el país. En el caso del tema de la ANDE que mencionas, se da inclusive dos cuestiones, una probablemente más cercana a la ciudadanía. Hay partes de la ciudad o hay cuadras enteras que están a oscuras. Y sí, en verano especialmente. No. O sea, oscuridad, o sea, sí, evidentemente se quema. Alumbrado público, decís. Claro, se quema, claro. Ya no se cambia. No sé si tiene que ver algo también que ver con eso, no. Sí. Y lastimosamente nomás se sumó con este tema que vos estás mencionando, el tema de ciertas cuestiones que se sacaron en su momento de sus tarifas, en el cual aparentemente había errores de cálculo, que esto, que lo otro. No, es la única razón, hay que decirlo también, ¿verdad? Ese creo que es una parte del problema, el hecho de que no se le haya permitido a la ANDE hacer reajuste de su precio, que si se hubiera hecho, la ANDE hubiera tenido más ingresos, y al tener más ingresos hubiera tenido mayor capacidad de inversión, y quizás los problemas que hoy tenemos de falta de inversión para desarrollo de la red de distribución eléctrica no hubieran sido tan importantes como lo son. Pero repito, no es todo el problema eso. Por otro lado, también hay la política también ha metido, la mala política también ha metido la mano ahí con una excesiva cantidad de funcionarios, en algunos casos, ¿verdad? En épocas anteriores, eso... también esa política prebendaria, corrupta, tan característica de nuestra clase política, lastimosamente hasta ahora, la ANDE no ha escapado, ¿verdad?, a esa realidad. Y por otro lado, el robo de energía, que se calcula entre un 25 y 30%, o sea, si la ANDE vende energía por 100, cobra más o menos entre 70 y 75% de eso, el resto se le escapa, se le roba. Eso también es un problema, y que creo que, bueno, denota también cierta capacidad de gestión, cierta capacidad de control de parte de la ANDE. Entonces se combinan tres elementos, ¿verdad?, para hacer de que la ANDE hoy sea una empresa que en cierta manera nos está acompañando el ritmo de lo que el país necesita. Un país que crece, un país como Paraguay, de los que más crece en Sudamérica, un país que en cierta manera apunta a ser un jugador importante, ¿verdad?, en la región, pero que tiene ese tipo de dificultades. A mí me toca de primera mano vivir eso, porque cuando vienen los empresarios del exterior, y bueno, se hacen todos los estudios, ¿verdad?, le acompañamos generalmente en esa etapa de proveerle toda la información, pero después ya cuando les toca vivir el día a día, cuando se le va la luz, esa es una queja, ¿verdad?, se le va la energía. Entonces
Ahí es donde vos te das cuenta que Paraguay tiene un costo país, ¿verdad? El costo país Paraguay, que es, por ejemplo, tener que hacer toda una inversión adicional para poner motores, ¿verdad? Generadores o alguna fuente, potencia adicional de energía para poder suplir ese tipo de falencias, ¿verdad? Del país. Tener un país con superávit de energía, pero donde apenas sopla fuerte el viento se va la energía eléctrica. Una variable ahí, ya que tocaste la cuestión política, que justamente se tocaron o salieron a la luz el famoso tema de las facturas de algunos políticos, donde reveló mucho a la ciudadanía, digamos, este político en esta casa y resulta que tiene la tarifa mínima, que después se trató de explicar que era, no sé, patio baldío, no baldío, o sea, es un tema que también suma, digamos, a la, digamos, intolerancia ya de la ciudadanía con relación a este tema, que lastimosamente llega en un momento que les afecta probablemente financieramente ya su situación, ¿verdad? Sí. Mira, más que tener una visión negativa sobre lo que está pasando en el país, por todos estos conflictos, payos, las peleas políticas, yo más bien estoy contento con eso porque me parece que se está dando un proceso de creciente, ¿verdad? De protesta, de disconformidad. La gente también está empezando a ver, ¿no? Cómo es la realidad de esa clase política, a entender, ¿verdad? De que esta forma de organización prebendaria, profundamente corrupta, es un sistema de país que probablemente beneficia y con el cual se sienten muy contentos y conformes una parte de la población que participa, digamos, de eso y que forma parte de ese esquema, pero que al resto del país le priva de un futuro, ¿verdad? Esto, si vos ves, por ejemplo, los informes de las calificadoras internacionales, sabemos, ¿no?, que Paraguay está a un escalón nomás ya del grado de inversión, del investment grade, que si se da, si alcanzamos, significaría un antes y un después en la historia económica paraguaya. ¿Y qué es lo que señalan como el aspecto que impide por ahora que Paraguay ya juegue en lo que sería en primera división, ¿verdad?, en ser país con grado de inversión? Te dicen debilidad institucional e inestabilidad política. Pero principalmente debilidad institucional, porque la inestabilidad política, a su vez, esas bravuconadas de nuestros políticos con intentos de violación de la Constitución, etcétera, que se dan cada tanto, son simplemente resultado del otro aspecto, que es la debilidad institucional, principalmente referida al Poder Judicial, ¿verdad? Un Poder Judicial que hasta ahora no ha estado a la altura de lo que es el país y de lo que ya merece el país, y que, bueno, por eso es que nos mantiene en esa situación de ser un país que no tiene todavía grado de inversión. Ese tema, por ejemplo, me interesa tocar, sí. Pero antes, y para concluir nomás el tema de electricidad. ¿Vos conocés el famoso tema ese del proyecto de, ¿qué era? Efraín. Sí. ¿Es viable o no es populismo? Y mira, sí, por supuesto, seguramente que es viable, ¿verdad? Pero yo te diría, en líneas generales, no comparto mucho el tema de los subsidios. Yo creo que con la diferenciación, viste que hay una diferenciación de tarifa domiciliaria, industrial, comercial. En cierta manera creo que ya es suficiente, ¿verdad? En general, los países que han entrado en este esquema de subsidios, de política populista, no ha terminado bien, ¿verdad? Por eso yo creo que es mejor invertir en educación, invertir en infraestructura, salud, que es también un aspecto muy importante, ¿verdad? Tener quizá una tarifa diferenciada domiciliaria, pero hasta ahí, ¿verdad? Yo no soy muy amigo, te diría, filosóficamente del tema de estar subsidiando todo, porque es una ilusión, ¿verdad? Pareciera que vivimos con precios más bajos al subsidiar ciertos bienes o servicios, pero en realidad alguien está pagando, ¿verdad? Y a la larga eso creo que la experiencia demuestra que termina siendo más bien dañino que beneficioso. Bueno, estuviste mencionando el tema de grado de inversión, sí, del país, digamos, y los dos aspectos fundamentales de la crítica, el tema de las debilidades institucionales y inestabilidad política. Inestabilidad política. Sí. Ahora, trasladando el tema del grado de inversión, que lo ideal sería llegar a eso, pero yendo hoy a un examen un poquito más adelante que tenemos, o sea, que ya tenemos, el tema de la lista gris. Sí, ese es un desafío probablemente de los más importantes a corto plazo que enfrentamos como país. Nosotros vamos a ser examinados este año, a partir de este año en el segundo semestre,
por el Gafilat, ¿verdad? Que nos va a calificar para ver si Paraguay cumple con todos los requerimientos para ser calificado como un país que combate en serio el lavado de dinero, o más bien ubicarnos en la denominada lista gris, ¿verdad? De países que no tienen una voluntad muy firme y los instrumentos jurídicos y las instituciones para hacerlo. Va a ser, creo yo, una prueba de fuego para el país. Es probablemente uno de los exámenes finales previos a ser evaluados para el grado de inversión. Por eso creo que es muy importante. O sea, están concatenados. Claro, yo creo que hay que darle la importancia que tiene a ese tema, porque probablemente sea el último examen final previo a que nos otorguen o no el grado de inversión. Creo que en gran medida de cómo salgamos de esa evaluación va a depender de que Paraguay pegue un salto cualitativo al ser ya el próximo país de Sudamérica con un grado de inversión, o que simplemente se quede en lo mismo, ¿verdad? Que en este país en los próximos años no suceda nada, que siga siendo un país medio opaco, un país de los amigos, un país, digamos, con esa cultura prebendaria, corrupta, donde un grupito se beneficia y el resto sobrevive, o bien ya dar ese salto cualitativo, ¿verdad? Que va a significar ya entrar a ser un país con instituciones sólidas, más sólidas, con un país donde ya la justicia rija y donde no haya tantas diferencias, ¿verdad? Que nadie se ubique por encima de la ley, y que por ende, no digo con eso que va a garantizar para todos los ciudadanos un futuro mejor, pero por lo menos va a garantizar la igualdad de oportunidades. La ley es lo que nos iguala, ¿verdad? Y permite que por lo menos esa situación se dé, ¿verdad? De que cada ciudadano va a tener derecho a una oportunidad, que es algo que creo que necesitamos. El tema justamente de justicia que mencionaste y que tiene que ver mucho con el tema de transparencia. Justo la semana pasada creo que el presidente Marito sacó el tema de la disposición al respecto de que las reuniones del Consejo de Ministros, Consejo de la Magistratura, Corte Suprema y otros sean públicas. Sí. Lastimosamente no es justo, nomás como tocaste el tema de justicia. Otra vez fueron los miembros de la Corte Suprema de Justicia encontrando la trampita. O sea, sí, está bien, vamos a hacerlo público, estamos acá, pero a la hora de votar vamos a montar un papelito a escondida, no sé qué cosa, que es otra vez la misma cosa. Ya, si eso se da de esa manera, todos saben que van a ya transar afuera y acá van a venir a dar los discursos más grandilocuentes, pero llega el momento, ponen lo que quieren poner ahí y nadie sabe qué es lo que... quién puso qué nombre, ni qué responsabilidad personal están teniendo ante la ciudadanía, con cada decisión. Y va a ser simplemente una joda. Claro. Mira, yo toco ese tema porque creo que en los países es muy importante la correcta lectura de los tiempos, en el sentido de saber en cada momento de la historia cuál es el tema más importante. Porque de no identificar los temas que son claves, corremos el riesgo de distraernos y perdernos en otros temas que también ocupan, digamos, la actualidad del país, pero que no son los factores, los elementos claves para dar saltos cualitativos. Creo que en una etapa anterior, entre el año 2003, inicio del gobierno de Nicanor, y 2014, que termina el superciclo de los agronegocios, la gran tarea a emprender en Paraguay era el lograr la estabilidad macroeconómica, la disciplina fiscal, el orden macroeconómico. Creo que en ese aspecto lo hemos hecho bastante bien como país. Hoy Paraguay, en cierta manera, puede jactarse de presentar indicadores macroeconómicos ordenados, ¿verdad? Y de los mejores de la región. Creo que esa es una etapa ya concluida, en la cual Paraguay ha hecho bien las tareas. Hoy somos un país donde hay un consenso social entre la clase política, empresarial y la ciudadanía en general importante sobre la necesidad, la importancia de mantener ese orden macroeconómico, el respeto a la ley de responsabilidad fiscal, un banco central independiente, una inflación baja, etcétera, ¿verdad? Pero, como te decía, esa etapa creo que está concluida. A partir del año 2015 en adelante, creo que se inició una nueva etapa, una segunda etapa, donde ya la gran tarea a emprender era otra. Era una tarea más compleja que tiene que ver con el fortalecimiento institucional. Paraguay, en cierta manera, cerró una página, dio vuelta a una página, dijo etapa concluida, orden macroeconómico ya conquistado.
las calificadoras claramente te señalan cuál es el siguiente paso para poder seguir avanzando. Nosotros hemos ido subiendo en cuanto a nuestra calificación crediticia y hemos llegado al B+, que es la calificación actual que tenemos. La siguiente es BBB-, que ya es grado de inversión. Y te dicen, bueno, este último escalón que podés subir es ahora un poco más difícil, ¿verdad? Porque las tareas que tenemos que realizar como país son un poco más complejas. Ya no tienen que ver solamente con ordenar la casa, esa era la tarea anterior, ordenar la casa, digamos, tener disciplina fiscal, tener un buen manejo del Ministerio de Hacienda, Banco Central, lo hicimos bien. La tarea que viene a continuación es más compleja, te decía Hugo, porque implica un cambio cultural, ¿verdad? Implica que como país nos convenzamos todos, y especialmente la clase política, de que este sistema de justicia sometida al poder político, al poder fáctico, donde los caciques políticos manejan por teléfono, ¿verdad?, a sus jueces, a sus miembros de la corte, es un sistema que, te decía, les sirve a ellos, ¿verdad?, les ubica en una posición privilegiada, pero que al resto del país le priva de un futuro. Vamos a ser siempre un país de tercera categoría si es que mantenemos ese esquema. Entonces, ¿cómo vamos a un esquema ya de justicia independiente, instituciones fuertes, donde cada una de esas instituciones cumpla el rol que le corresponde en un sistema republicano? Donde, por ejemplo, barbaridades como que la Contraloría General de la República, que es el órgano constitucional creado para controlar, ¿verdad?, las instituciones del Estado, no puede entrar en muchas de las instituciones públicas debido a que el Poder Judicial le ha concedido recursos de amparo a municipalidades, a la Fiscalía, etcétera, para que la Contraloría no le controle. Ese tipo de cosas son, creo yo, no sé, barbaridades, ¿verdad?, que es mi opinión, del esquema constitucional, ¿no? Entonces, tenemos que de una buena vez, vos hablabas de transparencia, de una medida, ¿verdad?, en ese sentido, adoptada por el presidente de la República. Esos son los pasos que Paraguay tiene que dar, ¿verdad? Nosotros tenemos que nombrar una Corte Suprema de Justicia, hombres, ¿verdad?, de lujo, de los mejores hombres que podamos encontrar. Tenemos que hacer que las instituciones funcionen. La Contraloría tiene que poder entrar en cuanta institución pública deba entrar o exista, ¿verdad? Porque ese es el rol que le corresponde. La gente que entra a trabajar al sector público tiene que saber que desde el momento que está en esa posición está sujeto al arbitrio público. Todo tiene que poder ser examinado, auditado, ¿verdad? Tiene que poder conocerse, porque eso es lo que nos va a convertir en un país serio, en un país con futuro. Entonces, ¿por qué te decía que es compleja? Porque imagínate, ¿cómo vamos a hacer con más o menos la misma clase política, que es la que tenemos hoy? La misma que tuvimos siempre, la misma que tuvo durante décadas, sometida a la justicia, de rodillas a su servicio, a la justicia, y la que ha construido este sistema que nos ha llevado a ser uno de los países más corruptos del mundo. ¿Cómo hacemos con esa misma clase política para ir a un esquema ya de justicia seria, independiente, fuerte y con los pantalones largos? Donde probablemente, si eso ocurre, varios de ellos, de los miembros de esa clase política, van a ser los primeros que van a terminar en la cárcel. Por eso te decía, implica un cambio cultural, implica un gran liderazgo, donde yo pongo un poco el énfasis, el acento, la responsabilidad sobre las altas autoridades. Las autoridades son las que tienen más responsabilidad en este tema de ser conscientes de esto y de liderar ese proceso de cambio. Le toca al actual presidente de la República. Yo creo que en su mandato, en este quinquenio, Paraguay tiene chance de alcanzar el grado de inversión y a él le toca liderar ese proceso de fortalecimiento institucional. Miremos casos de la región. Perú. Perú es un país donde ha habido episodios muy grandes de corrupción. En cierta manera, también ese esquema generado en Brasil, ¿verdad?, con empresas como Overdrecht, se ha trasladado también a países como Perú. En Perú hay corrupción. La diferencia es que no hay impunidad. Si vos ves, los últimos 5 expresidentes de la República están procesados por la Fiscalía, algunos de ellos presos, ¿verdad? Entonces, eso te da una idea, ¿verdad?, de la diferencia que hay entre un país como Perú, que tiene grado de inversión, y Paraguay, ¿no? Allá hay corrupción, lo que no hay es impunidad. Tienen una fiscalía que es fuerte, es independiente. No hay ningún expresidente que se ubique por encima de la ley. No hay nadie que pueda escapar, ¿verdad?, al brazo de la justicia si es que hay alguna cuestión reprochable. Y bueno, ahí tenés los resultados, ¿verdad? Un país que recibe 10.000 millones de dólares de inversión extranjera directa,
un país que crece, un país que tiene grado de inversión y sin duda yo creo que nadie puede dudar de que Perú es un país con futuro. Brasil es otro ejemplo. Brasil es un país que probablemente los casos de corrupción que ha tenido Brasil, que han llevado a la cárcel, ¿verdad?, a figuras de primerísimo nivel de la clase política brasileña, incluido el presidente Lula y también del empresariado brasileño. Esos episodios de corrupción probablemente hayan sido de los más espectaculares y cuantiosos también en monto, hasta te diría en el mundo. Sin embargo, algo que no podemos discutir es de que en Brasil las instituciones existen, son fuertes y funcionan. Nuevamente ese hecho, porque si bien ha habido corrupción, también han pagado las consecuencias, ¿verdad?, los que han estado involucrados. Ese hecho también nos permite decir de que Brasil igualmente es un país con futuro. Y eso es lo que nosotros ojalá podamos pronto decir en Paraguay. Hay corrupción, no hay problema, pero lo que no hay es impunidad. Eso es lo que se debe acabar. Bueno, un tema también profundo. Tu opinión con relación al tema de los impuestazos. El impuesto, sí. Impuestazos, ya, impuestazos, sí. Y la calidad de los gastos. Bueno, mira, es una discusión interesante porque es una discusión en la cual vos decías impuestazo por un lado, calidad del gasto por el otro. Impuestazo en cierta manera es una propuesta, ¿verdad?, del Ministerio de Hacienda y que también es apoyada, ¿verdad?, por algunos sectores, y calidad del gasto, que es un poco el reclamo que hace el sector empresarial. Ambos tienen razón. Por eso se decía que es una ecuación un poco interesante para debatir, ¿verdad? Por un lado yo te voy a decir... Los dos tienen razón, pero alguien va a pagar la cuenta. Eso claro, pero ambos tienen razón. Por un lado, Paraguay tiene un sistema impositivo hasta la actualidad que es muy inequitativo. Es lo que en términos técnicos se llama regresivo. Esto significa que cuanto más bajo el ingreso de una persona, mayor proporción de esos ingresos va a pagar impuestos. Eso es lo que se llama el esfuerzo fiscal, ¿verdad?, que hace la persona pobre. Una persona que gana salario mínimo, sin que se dé cuenta, sin que inclusive sea contribuyente, destina el 12% de sus ingresos a pagar impuestos. Porque una persona que de bajos ingresos destina prácticamente todo su ingreso al consumo. El consumo, los bienes de consumo están gravados por dos impuestos, por el IVA y por el selectivo al consumo. Cada vez que compra un kilo de galleta, cada vez que compra una gaseosa, cada vez que le carga un litro de nafta a su moto, está pagando impuestos. Si vos, yo he hecho el cálculo, sobre la canasta básica de consumo, aplicándole el impuesto correspondiente a cada ítem, en algunos casos es IVA, en otros casos es selectivo al consumo, la media de lo que una persona bajo ingreso termina pagando en impuestos, que ya no puede deducir directamente un costo para él eso, es de 12%. Entonces, la carga fiscal para el pobre es del 12%. Estamos hablando de la presión tributaria. La presión tributaria para el pobre es del 12%. Sin embargo, las personas de altos ingresos, las cuales solamente una parte de su ingreso total la destina a consumo, el resto lo destina a otros rubros, ya sea inversión o ahorro, los impuestos que gravan a las actividades realizadas por las personas de altos ingresos son o muy bajos, como el caso del impuesto inmobiliario. Eso es realmente una vergüenza, ¿verdad?, que la especulación con tierra sea tan barata en Paraguay debido a que el impuesto inmobiliario, 2.500, 3.000 guaraníes por hectárea por año, sea tan bajo en Paraguay, ¿verdad? Por otro lado, el impuesto como el IRP, el impuesto a la renta personal, que en Paraguay hemos hecho yo le llamo IRP a la paraguaya, ¿verdad?, un impuesto a la renta personal donde prácticamente se puede deducir todo para no pagar nada. Esto significa, yo declaro mi ingreso 100, deduzco todo, ahí entra gasto y también inversiones, llego a un número de 0 y pago 0, ¿verdad? En el año 2016, la viceministra Marta González Ayala había publicado unas estadísticas de la Dirección General de Tributación, donde de las 20 personas de mayores ingresos en Paraguay, que declaran el IRP o que declararon el IRP, 14 de ellas pagaron 0 de IRP ese año. Entonces, esto es lo que te digo, las inequidades del sistema tributario. En el caso del IVA agropecuario, las compras... Para cerrar el circuito, estamos hablando de la presión tributaria de los pobres, 12%. De los ricos, 0,8%. En promedio, una persona de alto ingreso paga menos del 1%. De su ingreso total va destinado a impuestos. Entonces, vos sabés que yo como lorito, repito esto porque ya lo escuché anteriormente, vos sabés que me garrotean cada vez que digo esto. Pues, o sea, vos lo mencionás y yo lo menciono, inclusive digo según la fuente de Amílcar Ferrer. O sea,
Pero, o sea, Si me permitís, y lo digo al aire, va a quedar grabado, ¿verdad? Sí. Hay estudios del Banco Mundial, ¿verdad?, que han cuantificado eso y con mucho gusto yo te puedo proporcionar para que veas la regresividad y esto que te estoy diciendo, ¿verdad? De cómo las personas de altos ingresos, el esfuerzo fiscal que hacen es insignificante con respecto a las personas de bajos ingresos, que son las que en realidad sostienen el Estado paraguayo, a través de dos impuestos, el IVA y el selectivo al consumo, que representan el 70% o más del 70% de todos los ingresos del fisco. Bueno, volviendo al tema del, Sí. del impuestazo. O sea, ¿vos no formás parte del grupo selecto de los cráneos del impuestazo? No, yo no formo parte de la comisión técnica. Mi posición personal es de que estoy a favor de que se haga la reforma tributaria y de que esta reforma nos lleve a un sistema más equitativo, donde toda la población por igual hagamos un esfuerzo fiscal similar, parecido, ¿verdad?, igual del 10%. Vivir en un país donde los impuestos son el triple 10 ya debe ser un incentivo suficiente desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de la ventaja, ¿verdad?, de ser un país con bajo impuesto, debe ser ya un incentivo suficiente para vivir e invertir en Paraguay. No necesitamos, Hugo, sobre eso otra vez alguna ventaja tributaria. ¿Por qué? Porque ya ese triple 10 es el sistema impositivo más competitivo, de impuesto más bajo en toda la región y uno de los más bajos del mundo. Entonces, el que diga que sobre ese 10% tiene que otra vez poder deducir todo el IRP para no pagar nada, me parece ya excesivo. Hay un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países?, que lo han escrito dos profesores de Harvard, y hay una parte de ese libro donde habla de las élites egoístas. Dice, distingue un poco a los países con élites, ¿verdad?, que son más bien preocupadas por el país y que construyen un sistema inclusivo, ¿verdad?, que incluye a toda la población y que brinda oportunidades a toda la población, y élites egoístas, que son élites típicamente extractivas, que solamente buscan su beneficio personal, sacar una renta de ese país y no le importa, digamos, el futuro de ese país. Entonces, no dejo de pensar en este capítulo de ese libro de las élites egoístas cuando veo ese tipo de actitud, ¿verdad?, de nuestra clase empresarial, que sabe perfectamente que nuestro esquema tributario es regresivo, es injusto y que por ende se opone, ¿verdad?, a la reforma tributaria. Lo que me alegra otra vez dentro de todo es porque yo también hablo con muchos empresarios, estoy muy relacionado con la clase empresarial por la naturaleza de mi trabajo y sé que no es algo general, no es algo generalizado. Muchos de ellos son empresarios con responsabilidad social que saben y son conscientes, ¿verdad?, de la realidad social también de nuestro país, donde los servicios como la salud, la educación requieren una mayor inversión, y te dicen que ellos sí están dispuestos, muchos me han dicho personalmente que sí están dispuestos a pagar y que están de acuerdo con que se haga la reforma tributaria. Con eso lo que te quiero decir es que tampoco es una posición unánime, es una posición, ¿verdad?, de oposición reflejada por las cúpulas de los gremios empresariales, pero que a mí me consta de que hay muchísimo empresario que sí está de acuerdo con que vayamos hacia un esquema de un sistema impositivo más justo, más equitativo, ¿no? No, lo que pasa es que es un tema, para mí, un tema bastante relevante, bastante importante, tanto como país, tanto como hoy nosotros contribuyentes y tanto para los que van a venir, Sí. que van a ser los futuros contribuyentes, que son nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, ¿verdad? Y Sí. vos sabes perfectamente que lo que viene ya se queda por bastante tiempo. Sí, Entonces, pero permíteme complementar ahí, ¿verdad? Vamos a suponer que el IRP, de no pagar nada, hoy porque se puede deducir todo, ahora pagamos un 10%. En primer lugar, yo te diría, no es nada extraordinario, así funciona en todo el mundo. Esa forma de estructurar ese impuesto, de que solamente tiene que ser formalizador, perdón, y no recaudador, es un invento paraguayo. El IRP en todo el mundo es considerado uno de los impuestos más justos, ¿verdad? Y es un impuesto que se paga, no es un impuesto solamente formalizador. Supongamos que empezamos ya a pagar, ¿verdad?, que ya se limitan las deducciones y ya se tiene que pagar. Efectivamente tenés que hacer un pago anual, así como funciona el impuesto a la renta, ¿verdad?, empresarial. Vos sumás los ingresos, restás los gastos, ahí no entran las inversiones, y sobre esa utilidad contable, lo que llamamos renta imponible, pagás un 10%. Bueno, más o menos así debería funcionar también el impuesto a la renta personal. Quizá alguno diría, bueno, si yo voy a empezar a pagar IRP, eso va a desalentar la inversión en Paraguay. Mi respuesta sería, bueno, ¿a qué país te vas a ir? Donde sea más bajo el impuesto, donde el IRP sea más bajo. No hay. En la región no hay. Entonces no es cierto que ir a un esquema donde los impuestos que hoy existen
Ahí yo quiero un poco hacer una precisión. No es que vamos a hacer una suba de impuestos. Lo que vamos a ir a un esquema donde los impuestos que hoy existen se van a empezar a pagar. La tasa va a ser siempre el 10%. El tema era que anteriormente el pago neto era cero o casi cero y ahora se va a pagar ya el impuesto. Estoy hablando del IRP. Exactamente. Del IRP, claro, del IRP. Lo que están presentando. No, claro, del IRP. Bueno, entonces, supongamos que ya ahora se empieza a pagar realmente. Hay un pago neto de IRP por año. Eso va a generar una equidad tributaria y no va a generar una disminución de la competitividad país comparada con otros, porque aún pagando, Paraguay va a seguir siendo el país más competitivo de la región en cuanto a su sistema impositivo. Solamente que va a ser un sistema más justo, donde el esfuerzo fiscal que vamos a hacer los ricos y los pobres va a ser, más parecido, más igual, más equitativo, y eso le va a dotar al Estado de más recursos para poder a su vez invertir en esa gran demanda social. Ahí viene otra gran pregunta, Hugo, que yo más bien voy a dejar flotando, ¿verdad? Para que la audiencia o vos lo puedan contestar. Hay una cuestión que los países se tienen que plantear, ¿verdad? De la sostenibilidad social, ¿verdad? ¿Es sostenible Paraguay en un esquema donde hay tantas carencias, falta de infraestructura, una salud que casi es mínima, ¿verdad? La cobertura, una educación que es paupérrima, teniendo solamente equilibrio macroeconómico? O sea, podemos ser un país que solo tiene equilibrio macroeconómico y que después no ofrece nada, una especie de low cost. Yo le llamo a Paraguay una aerolínea, lo equipara a una aerolínea low cost. ¿Conoces, verdad? Sí. La aerolínea low cost, vos podés volar, pero no te ofrece ningún servicio, no vaya a pedir nada. O en todo caso, si querés pedir algo, tenés que pagar, ¿verdad? Entonces, Paraguay es más o menos eso. Podés estar acá, pero no vayas a pedir nada, no vayas a pedir salud, educación, infraestructura. En todo caso, para los que pueden pagar, es un país más o menos bueno porque es baratísimo, pero cualquier cosa que necesites tenés que comprarlo. Pero para las personas de bajos recursos es un país, complicado, justamente por esa carencia de servicios públicos, de servicios básicos como salud, educación, últimamente hasta agua potable, etcétera, ¿verdad? Que el país no ofrece. Entonces tenemos que ir a un esquema un poco más solidario. Esto no significa destruir nuestra competitividad y ir a un esquema de impuestos altos. No estoy planteando ni estoy hablando de eso. Te repito, aún pagando el triple 10, que creo que es un esquema muy competitivo, pagando realmente, Paraguay va a seguir siendo uno de los países más competitivos de la región en cuanto a su sistema impositivo. Cierro con esto. Lo que pasa es que a nuestra clase de altos ingresos, en realidad no le gusta la presión tributaria del 10%, le gusta la presión tributaria del 0%. Y eso es lo que hay que cambiar. Eso está mal, eso es injusto y yo creo que también es insostenible desde el punto de vista social. La otra cara de la moneda que damos, que es la calidad del gasto, o sea, y un punto de acotación nomás, y que a la hora de la verdad, tiene su peso. Estaban haciendo la reunión esta del comité o la comisión tributaria, etcétera, en Hacienda, y le ves ahí sentado al lado del ministro Benigno a Dionisio Amarilla. Que amaga que va a entregar su declaración jurada, que después no va a entregar, que si entregó, que no va a entregar, que esto lo otro. Entonces, y estamos hablando de calidad de gasto. Entonces, inclusive, yo hice un tuit al respecto que me valió que me bloquee, ¿verdad? Pero no importa, ¿verdad? O sea, revela la altura moral del debate que se puede tener con una persona que hoy está en un puesto altísimo de toma de decisión. Y que incluso varias veces lo mencionaban, que es el operador de justamente la Asociación de Bancos del Paraguay. Entonces, medio complicado el tema con el tema de los fondos públicos y compañía, ¿verdad? Sí. Que es otro capítulo, el famoso tema de los fondos públicos estaban saliendo, migrando del sistema privado y irse realmente donde tiene que ser el lugar público. Resulta que volvió de golpe, que esto es lo otro. Eso vino de la mano de Dionisio Amarilla, vino de la mano del lobby que hicieron la gente de la Asociación de Bancos, pero es tema para otro momento. Pero te digo tocaste la calidad del gasto, que es algo que quiero tocar para equilibrar un poco. No, pero eso nomás digo, hablamos de calidad de gasto y le ves justo sentado a una persona que, o sea, hoy tiene la más baja credibilidad posible en un comité técnico que justamente tiene que evaluar que el pueblo
tiene que pagar más. O sea, es un contrasentido. Lo puse yo, me valió que me bloqueé. No hay ningún problema. Esa es la gran avestruz. O sea, esconde la cabeza bajo la tierra para no ver el problema. Pero no, es el tema. Entonces, si el tema de calidad de gasto se va a hacer o no, o si va a seguir siendo un tema no, rezagado. Hay mucho interés en eso. Yo veo que hay declaraciones, digamos, pero yo creo que es un tema, y ahí te decía, los empresarios también tienen razón. Yo te desarrollé todo lo que es mi posición a favor de la reforma tributaria, pero ahora también te quiero decir de que también los empresarios tienen toda la razón cuando reclaman la calidad del gasto. Vemos un derroche, una falta, digamos, de respeto, yo diría, al contribuyente de parte de nuestros políticos y, bueno, en todas las instituciones públicas, una mala calidad del gasto. En un país con recursos tan escasos. Nutricionista con 8 millones de guaraníes. O sea, sí, jefe de mozos multimillonarios. Increíble, ¿no? Increíble. Entonces yo creo que debería conformarse una comisión de alto nivel, público-privada, compuesta por, digamos, el Ministerio de Hacienda, representantes del Ministerio de Hacienda, quizá otros ministerios, y también el sector privado, e iniciar un trabajo serio e importante de análisis detallado del gasto público y emitir recomendaciones específicas para mejorar ese aspecto. ¿Sabes que nomás te dicen, América? Sí, nosotros nos juntamos con la gente del sector privado. Claro, porque eligen a dedo. O sea, ¿quién tiene afinidad con su postura? Y a vos te elijo, a vos te elijo. Y hacen su equipo otra vez. Y dicen, no, estuvimos acá con la gente. O sea, sabemos que es burdo eso. Es probable, o sea, ¿por qué no invitan realmente a los que tienen una posición crítica al respecto? Si invitan a sus socios, a sus amigos, a su chongo, que esto es lo otro, que por más que esté del otro lado y sea empresario que sea, están todos en la misma sintonía. Entonces no aporta nada realmente eso al país. Sí, pero yo te digo, veo que se va a avanzar con el tema de la reforma tributaria, pero en el otro aspecto de la calidad del gasto veo que son solamente declaraciones, ¿verdad? Pero no se lleva adelante algo importante que implique compromisos. Creo que hasta el presidente de la República debería comprometerse con eso, ¿verdad? La conformación de una comisión de alto nivel de gente con credibilidad que pueda analizar eso, que se pueda hacer un trabajo, por ejemplo, de un año, a la par que se aprueba la reforma tributaria, decir, vamos a iniciar un trabajo de un año con una comisión de alto nivel, con gente creíble, público-privada, y vamos a terminar en una serie de recomendaciones donde hay un compromiso político de implementar después esas recomendaciones para dar un salto cualitativo también y mejorar la calidad del gasto. Te lo pongo en números, ¿verdad? Sí. Una mejora del 10% en todo lo que es el gasto público fácilmente podría significar unos 500 millones de dólares de ahorro que podrían luego destinarse a un uso mejor. Esto es, digamos, cortar esos excesos. O para pagar la deuda que no podemos pagar y estamos ya en el, el bicicletero. El déficit fiscal de Paraguay es eso. O sea, si Paraguay genera un ahorro, un objetivo, una meta del 10% de ahorro por el lado del gasto, significaría ser un país que no tiene déficit hoy. Ahora, una pregunta. El tema este tributario que precisa, que necesitan, que esto es lo otro. Sí. Y el tema este del tributo al tabaco. Hoy, o sea, van a presentar todo un proyecto de ley que tiene que pasar por senadores, diputados, pelearse, discutir, iba a venir comisión, que esto es lo otro. Hoy técnicamente necesitan plata. El presidente Marito tiene de un plumazo la facultad de aumentar el impuesto al tabaco del 18 al 22%. Correcto. ¿Por qué no lo hace? Bueno, no sé por qué no lo hace, ¿verdad? Pero el planteo es modificar, ampliar el rango dentro del cual el Ejecutivo puede variar ese impuesto. Creo que llevarlo hasta el 35%. Es que no hay ningún problema. Cuando estés al tope del 22, pedí otra vez, muchachos, ahora quiero que me den hasta el 35%. Sí, es una posibilidad. ¿Pero por qué no lo usa? No, o sea, hoy puedo usar. Supongo que forma parte del paquete, ¿verdad? Forma parte de la visión global que tiene el Ministerio de Hacienda acerca de cómo debería ser el nuevo esquema impositivo, ¿verdad? Una última pregunta y nos estamos yendo porque se nos fue muchísimo el tiempo. Sí. Hay un tema que salió del Parlamento, el tema de los seguros. Sí. O sea, ¿qué implicación tiene realmente eso? O sea, estamos hablando del tema del nuevo esquema de jubilación para la gente del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, sí. Me estoy trabajando como asesor del sindicato de médicos, entonces tengo, digamos,
visión bastante detallada sobre el tema. Básicamente la problemática es esta. Hoy día los médicos que trabajan en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para poder jubilarse tienen que completar 40 años de aporte. Y la mayoría de ellos va a morir sin jubilarse. Te voy a explicar por qué. Los médicos tienen una característica particular, que es que inician tarde su carrera laboral por la cantidad de años que tienen que destinar a su preparación. Un médico, luego de graduarse, tiene que invertir entre 10, 12 y a veces hasta 15 años adicionales para poder terminar su pasantía, lo que se llama la etapa de internado, ¿verdad? Y su especialización para recién ahí ser un médico, digamos, de formación ya completa y ser nombrado y a partir de ahí aportar a la caja fiscal para su jubilación. En promedio, un médico inicia su carrera profesional a los 35 años. Previamente se está preparando, termina la universidad allá por los 25, 26 años, después está haciendo su internado, su pasantía, después está haciendo algún curso de especialización. En todo ese periodo, incluso estando contratado por el Ministerio de Salud, está nada más como contratado, no todavía como nombrado. Es una categoría especial de contratado, donde el ministerio le paga un emolumento, pero eso no está grabado por el IVA y no aporta todavía, digamos, al no ser nombrado, no aporta todavía a la caja fiscal. Entonces, en promedio, inicia su carrera ya con aporte para su jubilación a los 35 años. Si vos sumás 35 años más 40 años de aporte, esa persona tendría que trabajar hasta los 75 años para poder acceder a la jubilación. La esperanza de vida en Paraguay es 73 años. Significa que el obligarlos a aportar 40 años es prácticamente obligarlos a que la mayoría de ellos muera antes de jubilarse. Te repito, tendrían que vivir hasta los 75 y la esperanza de vida en Paraguay es de 73 años. Entonces, eso es lo que ha llevado a plantear un cambio en la cantidad de años de aporte, bajarlo de 40 a 30, es decir, que la persona se pueda jubilar con 30 años de aporte y 60 años de edad, en un esquema similar al que hoy tienen las enfermeras, ya prácticamente casi todo el personal del Ministerio de Salud, excepto los médicos. Ellos estaban en una situación de discriminación, digamos, contraria a ellos o desfavorable a ellos en este esquema, o también el esquema similar al que tiene el IPS, ¿no? Entonces, dijo Hacienda de que, bueno, que la caja fiscal es deficitaria y que esto va a generar un mayor déficit. Yo estoy completando los estudios y voy a demostrar que eso no es así. Te voy a explicar por qué. En primer lugar, la porción de la caja fiscal a la cual aportan los médicos no es deficitaria. Hay que recordar de que la caja fiscal se divide en 6 pedazos, ¿verdad? En realidad es un sistema todos los fondos están, digamos, en común, es un reparto solidario, pero está bien diferenciado que hay 6 pedazos, ¿verdad? Lo que es Fuerzas Armadas, que es deficitario, Policía, que es también deficitario, Magisterio, que es deficitario, y después hay otros 3 sectores que no son deficitarios, que corresponden a la justicia, al Poder Judicial y a los empleados públicos, los otros 2, ¿no? Dentro de ese sector de los empleados públicos está el Ministerio de Salud. Entonces, en primer lugar, no es cierto que los aportes, ¿verdad?, de los médicos, tanto el activo como el pasivo, esté generando hoy un déficit. Es todavía hoy superavitario. Por otro lado, este cambio en la legislación va a permitir salvar a la actual generación de médicos que está por jubilarse. El número de médicos que se va a jubilar en la próxima década no es significativo con respecto al total. Hoy día trabaja el Ministerio de Salud alrededor de 7.500 médicos y un pequeño porcentaje de ellos nada más es el que estaría accediendo a la jubilación en la próxima década. Entonces, con este cambio paramétrico, bajar de 40 a 30 los años de aporte requeridos, vamos a salvar a esta generación de médicos ya entrado en edad y cercano a jubilarse, y eso le va a permitir retirarse, digamos, con cierta dignidad después de 30 años de trabajo en el sistema público. Vos me dirás, bueno, ¿y qué va a pasar después? Bueno, y después tenemos 10 años para discutir en todo caso cambios paramétricos, ¿verdad?, que siempre se pueden hacer en los sistemas previsionales, pero ya para la siguiente generación.
Este cambio inclusive va a fortalecer a la caja fiscal porque digamos, hacer obligatorio de que ya los médicos desde su primer contrato, desde que se gradúa y ya está haciendo su pasantía, que ya desde ahí esté aportando a la caja fiscal, más bien va a aumentar la base de contribuyentes al sistema, la base de aportantes activos, para que ese médico que anteriormente iniciaba su aporte a los 35, hoy empiece ya, por ejemplo, a los 25, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la situación. En mi opinión, es una ley, ¿verdad?, que es necesaria, es justa, no va a generar ningún descalabro financiero como lo presenta Hacienda. Yo voy a presentar el estudio detallado con el número exacto de médicos, con nombre y apellido, con cada uno, para demostrar esto. Y como te digo, nada impide que en la próxima década, porque yo creo que la gran reforma de hecho que se viene en Paraguay es la reforma previsional, discutamos cambios paramétricos. Quizá en un futuro vamos a pedir que de 30 años de aporte se vaya a 32 o a 35, eso veremos después. Pero en este momento tenemos que darle una respuesta a esa generación de médicos que está por jubilarse, que se va a jubilar en la próxima década, porque de no hacerlo implicaría condenarlos a prácticamente morir trabajando sin acceder a ese beneficio. ¿Y en qué etapa está eso? Se aprobó en la Cámara de Diputados prácticamente por unanimidad y esta semana que pasó, esta última semana, se aprobó por unanimidad en la Cámara de Senadores. Ahora pasa al Poder Ejecutivo y vamos a ver, seguramente se va a abrir un espacio de diálogo entre el Ministerio de Hacienda y los gremios, ¿verdad?, que están interesados en que esto se apruebe. Yo voy a acompañar ese proceso presentando el estudio detallado que te mencioné y esperemos nosotros que el propio Ministro de Salud apoya esta iniciativa, este proyecto de ley. Esperemos que a partir de la correcta comprensión de la situación, de los números, del impacto que va a tener esto, que no es, como te dije, significativo, ni va a significar ningún descalabro financiero, finalmente el Ejecutivo apruebe esta ley. O sea, están a una firma de... Así es, a una firma de lograr esta ley. Bueno, vamos a ir concluyendo, Amilcar. 3 preguntas súper fáciles y nos vamos. Sí. Crecimiento económico, tipo de cambio e inflación para fin de año. 3,2, yo creo que va a estar finalmente en un 3. 3,2 es la previsión ahora, en este momento, ¿verdad? La oficial, ¿verdad? El Banco Central. Sí. Creo que el tipo de cambio va a llegar allá por los 6.400, me animo a decir. Ahora está en 6.320, ¿verdad? En este momento. ¿Cuál era el tercero? Me decía, inflación, y creo que va a estar en el 4%. Me parece a mí que el Banco Central va a lograr maniobrar para finalmente cerrar con ese número. Perfecto, son números en general sí. halagüeños. Sí, creo que no se va a descarrilar el tren, ¿verdad? En todo caso, el peligro que corremos es de esa desaceleración. Yo creo que el segundo semestre va a ser un semestre un poco más activo en cuanto a obra pública. Vimos que en este primer semestre hay un cierto retraso en la ejecución del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Hay que recordar de que ya la emisión de bonos que financia ese presupuesto de inversiones se hizo en enero de este 2019. Vale decir, el presupuesto de inversiones de Paraguay ya está con los recursos en caja disponibles desde enero de este año. Si no se ejecuta, ya hay un problema de gestión nada más, ¿verdad? Hasta ahora el gobierno actual ha recibido algunas obras a las cuales le ha dado continuidad, pero con eso no alcanza. Tiene que impulsar nuevas licitaciones y ahí es donde vimos que ha tenido ciertos retrasos, ciertos problemas. Por un lado por un proceso de gestión interna y por otro lado también porque ha habido muchas impugnaciones en ese proceso de licitación, muchas empresas que han impugnado, ¿verdad?, los procesos y eso está trancando un poco. La ejecución esperada del Ministerio de Obras Públicas está por debajo de lo que se esperaba para este primer semestre. Yo espero que en el segundo semestre eso se le imprima un ritmo mayor y que veamos entonces una mayor ejecución y que de esa manera también se impulsa la economía. Yo quiero ahí también agregar algo, que habría que ponerle énfasis en esta inversión pública, que es también una política contracíclica de parte del Estado, de parte del gobierno, el énfasis en el tema de vivienda. Creo que la vivienda, está la construcción de rutas, ¿verdad? Pero también la construcción de vivienda creo que es algo que hay que prestarle atención porque a diferencia de lo que ocurre con otras obras públicas, la construcción de vivienda, además que genera un gran beneficio social, ¿verdad?, para las personas que reciben esas casas, la cadena de aprovisionamiento del sector vivienda es muy amplia. El efecto distributivo que tiene cuando un país construye vivienda es muy amplio, desde la producción de ladrillo, el transporte, las ferreterías, los albañiles que trabajan,
las tejas, en fin, es muy amplio. Entonces, creo que sería una buena idea en un año donde la economía se desacelera, que parte de la respuesta sea un programa muy importante de construcción de vivienda. Eso va a ayudar mucho a la economía. Excelente. Bueno, y así estuvimos hoy en nuestro programa con Amílcar Ferreira. Muchísimas gracias, Amílcar, por aceptar la invitación. La verdad que es un placer siempre conversar contigo. Gracias, Hugo. Realmente para mí también un placer. Me gusta mucho tu programa, ¿verdad? Un programa cuyo título justamente hace referencia a la libertad de expresión. Te felicito por el hecho de que siempre, estuvimos hablando hace rato, estás pues dando la oportunidad, ¿verdad?, a que en este programa sean expuestas todas las visiones, algunas de las cuales seguramente vos estás de acuerdo, otras no, ¿por qué no, verdad? Pero justamente de eso se trata. Creo que construimos democracia, construimos un país mejor al poder debatir, exponer cada uno nuestros puntos de vista y bueno, ya la audiencia sabrá sacar sus conclusiones. Muchas gracias, un honor también para mí haber estado en tu programa. Muchas gracias, Amílcar. Y bueno, nosotros nos estamos despidiendo. Son las 21 horas y 34 minutos. Domingo 5 de mayo. Ya saben que pueden seguirnos a través de nuestro canal digital, artículo26.com, también a través de Twitter, a través de Facebook Live y a través de YouTube. Nosotros nos encontramos el próximo jueves. Buenas noches, muchas gracias.